Mi nombre es Carmen Rodríguez y tengo 68 años. Lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre y probablemente cambie la tuya también. Esta es una de esas historias reales que necesitan ser contadas, porque las verdades ocultas tienen el poder de liberar almas. El 15 de marzo fue mi cumpleaños número 68. Ese día descubrí que mi propia hija era capaz de humillarme de una manera que jamás imaginé posible. Pero también fue el día en que tomé la decisión más peligrosa de mi vida, una decisión que transformaría todo lo que creían saber sobre mí. La mañana comenzó como siempre. Me levanté a las 5:30, preparé café en mi pequeña cocina y me senté a esperar. Cada año esperaba que Sofía, mi única hija, me llamara temprano para felicitarme. Cada año esa llamada llegaba más tarde. Este año nunca llegó. A las 2 de la tarde sonó el timbre. Era Sofía, pero no venía sola. Traía a Patricia, su suegra, esa mujer de 65 años que siempre me miraba como si fuera un insecto. Patricia llevaba un vestido que costaba más que mi renta de 6 meses, zapatos italianos y un bolso que reconocí de las revistas de moda. Sofía vestía casi igual, como si fuera su mini versión. Entraron a mi pequeña sala sin saludarme propiamente. Patricia se sentó en el borde del sofá, como si tuviera miedo de ensuciarse. Sofía parecía nerviosa, evitaba mi mirada. Yo sabía que algo estaba mal, pero jamás imaginé lo que vendría después. Durante 20 minutos hablaron sobre sus vidas, sus viajes, sus compras. Yo las escuchaba en silencio, sirviendo agua en vasos de vidrio barato, sintiéndome cada vez más pequeña en mi propia casa. Entonces llegó el momento de los regalos. Patricia sacó de su bolso un sobre elegante. Sofía se lo entregó con una sonrisa radiante. Cuando Patricia lo abrió, sus ojos se iluminaron como si hubiera visto el cielo. Era un cheque por $50,000. $50,000 para su cumpleaños, que había sido la semana anterior. Mi corazón se aceleró. Pensé que tal vez mi regalo vendría después, que tal vez Sofía había planeado una sorpresa especial para mí. Después de todo, era mi hija, la niña a quien había criado sola desde los 5 años, para quien había trabajado 3 empleos durante 15 años seguidos. Entonces Sofía volteó hacia mí. Sacó de su bolso otro sobre, mucho más pequeño, arrugado. Me lo extendió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y dijo las palabras que se clavaron en mi alma como cuchillos: «Feliz cumpleaños, mamá. Te compré algo en tu precio». Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había un vale de regalo por $5 para una tienda de descuentos. $5. Miré el papel durante varios segundos, sin poder procesar lo que veía. El contraste era tan brutal que me costó trabajo respirar. Pero lo peor no había llegado todavía. Patricia se rió con esa risa fina que usan las mujeres ricas cuando quieren herir. Se inclinó hacia Sofía y le susurró algo al oído, lo suficientemente alto para que yo escuchara: «Pobrecita, siempre has sido tan limitada». Sofía no defendió a su madre. En cambio, asintió y agregó con una voz que no reconocí: «Es que mamá nunca tuvo ambiciones. Siempre ha sido conformista. Una pobre envergonada que no sabe vivir». Las palabras me golpearon como una bofetada física. Me quedé ahí sentada, sosteniendo ese vale de $5, mientras mi hija y su suegra continuaron conversando sobre sus planes de viaje a Europa, como si yo fuera invisible. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue solo mi corazón, fue algo más profundo. Fue la última gota de respeto que tenía por la mujer en la que me había convertido. Durante 68 años había sido la mujer invisible, la que se sacrifica, la que da todo y no pide nada. Había sido la madre perfecta para una hija que ahora me regalaba $5 mientras le daba 50,000 a una extraña. Pero lo que Sofía no sabía, lo que Patricia no podía ni imaginar, es que yo guardaba un secreto. Un secreto que había enterrado tan profundamente en mi pasado que yo misma había olvidado su poder. Un secreto que cambiaría todo lo que creían saber sobre Carmen Rodríguez, la pobre mujer que limpiaba casas para sobrevivir. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi cama y lloré como no había llorado en décadas. Lloré por todos los años de sacrificio que habían sido despreciados. Lloré por la hija que había perdido en algún momento del camino. Lloré por la mujer en la que me había convertido. Pero entonces, entre las lágrimas, recordé algo. Una conversación telefónica de hace 3 meses que había ignorado completamente. Un abogado que me había llamado hablando de papeles, de herencias, de cosas que yo había considerado estafas.
En mi dolor, esas palabras regresaron a mí con una claridad cristalina. Me levanté de la cama, fui a mi viejo escritorio y busqué entre los papeles hasta encontrar el número que había anotado en un pedazo de papel arrugado. Mis manos temblaron mientras marcaba. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara una voz profesional. Despacho Jurídico Mendoza y Asociados, buenas noches. Habla Carmen Rodríguez, dije con voz quebrada. Hace 3 meses me llamaron sobre una herencia. Hubo un silencio del otro lado, luego el sonido de papeles. Señora Rodríguez, qué bueno que llama. Hemos estado tratando de contactarla durante meses. Se trata de la herencia de su tío Esteban Morales. Necesita venir a firmar los papeles. ¿Qué herencia?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya comenzaba a despertar. Señora, su tío le dejó una cantidad considerable. $2.300.000, más los intereses acumulados durante 40 años. ¿No recibió nuestras cartas? El teléfono se me resbaló de las manos. $2.300.000. 40 años de intereses. Mi tío Esteban, el hermano de mi padre que todos decían que estaba loco, que vivía como ermitaño. El mismo tío al que nunca presté atención porque la familia lo consideraba el loco de la familia. Recogí el teléfono con manos que ya no me temblaban por tristeza, sino por algo completamente diferente. ¿Cuándo puedo ir a su oficina?, pregunté. Mañana mismo, si gusta. Traiga su identificación y acta de nacimiento. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la oscuridad de mi cuarto. Durante 68 años había sido pobre. Durante 68 años había vivido como si no valiera nada. Durante 68 años había aceptado las migajas que me daban, creyendo que era todo lo que merecía. Pero esa noche, sosteniendo todavía el vale de $5 en una mano y pensando en los $2.300.000 que me esperaban, tomé una decisión que cambiaría todo. No solo iba a reclamar mi herencia. Iba a usarla de una manera que mi hija y Patricia jamás podrían imaginar. Iba a desaparecer de sus vidas tan completamente como ellas habían hecho desaparecer mi dignidad. Y cuando volviera a aparecer, ya no sería la misma Carmen Rodríguez que había aceptado $5 como regalo de cumpleaños. Esa noche, sola en mi cuarto, tomé la decisión más peligrosa de mi vida. Y ya no había vuelta atrás. Si esta historia te está tocando el corazón, dale like y sigue nuestro canal, Recuerdos del Pasado Escondido, para conocer el resto de esta revelación familiar que cambiará todo lo que creía sobre el perdón, la familia y el valor de una madre. Escríbenos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Porque lo que Carmen hizo después nadie se lo esperaba. A veces las madres más fuertes son las que nacieron rotas. Y yo nací rota desde el primer día de vida. Mientras esperaba el amanecer para ir al despacho del abogado, mi mente viajó 43 años atrás, al momento exacto en que mi vida se convirtió en una cadena de sacrificios que Sofía jamás conoció. Estas son las historias reales que las madres guardamos en silencio, los secretos familiares que moldean destinos sin que nadie lo sepa. Tenía apenas 12 años cuando mis padres murieron en un accidente automovilístico una noche lluviosa de noviembre. De un día para otro me convertí en huérfana, sin familia cercana, sin dinero, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. La vida me enseñó desde niña que el sufrimiento materno comienza mucho antes de ser madre. Me enviaron a vivir con una tía lejana que me veía como una carga. Trabajaba limpiando su casa, cuidando a sus hijos, haciendo todo lo que una adulta hace pero con manos de niña. A los 15 años ya sabía lo que significaba levantarse antes del amanecer, trabajar hasta que duelen los huesos y dormir con el estómago vacío. Cuando cumplí 17 años conocí a Roberto, el padre de Sofía. Era un hombre bueno, trabajador, que manejaba un camión de carga. Me enamoré de él porque fue la primera persona en años que me trató con dulzura. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia sencilla, con 2 testigos y un vestido prestado. Por primera vez en mi vida sentí lo que era tener una familia. Roberto trabajaba largas horas en la carretera, pero cuando llegaba a casa me abrazaba como si fuera lo más valioso del mundo. Vivíamos en un departamento pequeño, pero era nuestro hogar. Entonces llegó Sofía, y mi corazón se llenó de una felicidad que creí eterna. Pero la felicidad en mi vida siempre ha tenido fecha de vencimiento. Cuando Sofía tenía apenas 5 años, Roberto murió en un accidente en la carretera. Un camión perdió el control una madrugada y chocó de frente contra el suyo. En un segundo volví a quedar sola, pero esta vez tenía una niña pequeña que dependía completamente de mí.
El seguro de Roberto nos dejó apenas lo suficiente para pagar el funeral y los gastos médicos. De un día para otro me enfrenté a la realidad más cruda. Era una viuda de 25 años, sin educación formal, sin familia que me apoyara, con una hija pequeña que alimentar. Esa misma semana comencé a buscar trabajo. Conseguí empleo limpiando casas durante el día, lavando ropa por las tardes y cuidando niños por las noches. Trabajaba 18 horas diarias, 7 días a la semana. Sofía se quedaba con la vecina del lado, una mujer mayor que me cobraba lo mínimo por cuidarla. Durante 15 años mantuve esa rutina. Me levantaba a las 4 de la mañana, preparaba el desayuno de Sofía, la dejaba en casa de la vecina, y salía a trabajar hasta las 10 de la noche. Llegaba a casa agotada, pero siempre encontraba energía para ayudarle con las tareas, contarle cuentos o simplemente abrazarla antes de dormir. Cada centavo que ganaba lo invertía en Sofía. Compré libros cuando otros niños tenían juguetes. Pagué clases de inglés cuando yo comía frijoles durante una semana seguida. Cuando necesitaba uniformes nuevos para la escuela, yo usaba la misma ropa durante meses hasta que se deshacía. Recuerdo una Navidad cuando Sofía tenía 10 años. Había visto una bicicleta rosa en la tienda y me había dicho que era la única cosa que quería de regalo. Trabajé turnos extra durante 2 meses, ahorrando cada moneda. La noche del 24 de diciembre, después de que se durmió, salí caminando 6 kilómetros hasta la tienda que permanecía abierta toda la noche y compré esa bicicleta. Cuando Sofía la vio en la mañana, sus ojos se iluminaron de una manera que hizo que todos los sacrificios valieran la pena. Me abrazó y me dijo, «Eres la mejor mamá del mundo». En ese momento pensé que todo el dolor, todo el cansancio, toda la soledad había tenido un propósito. Durante su adolescencia, Sofía era una estudiante brillante. Sacaba las mejores calificaciones, participaba en concursos académicos, era admirada por sus maestros. Yo me sentía orgullosa cada vez que alguien la felicitaba. Trabajaba aún más duro para que pudiera ir a la universidad, para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando Sofía cumplió 18 años y se fue a estudiar a la capital, pensé que mi misión había terminado. Había logrado criar a una hija exitosa, educada, con futuro. Creí que todos esos años de sacrificio habían construido un puente de amor inquebrantable entre nosotras. Pero fue precisamente cuando Sofía comenzó a tener éxito que algo cambió. Sus llamadas se volvieron menos frecuentes. Sus visitas más cortas. Cuando conoció a Patricia y a su familia rica, yo comencé a notar una distancia en sus ojos que nunca había visto antes. Al principio pensé que era normal. Los hijos crecen, hacen su vida, es parte del proceso natural. Pero había algo más, algo que no podía identificar. Era como si Sofía comenzara a avergonzarse de dónde venía, de la casa pequeña donde había crecido, de la madre que limpiaba casas para vivir. La primera vez que trajo a Patricia a conocerme, vi cómo comparaba mi sala modesta con la casa de mármol de su suegra. Vi cómo evitaba hablar de su infancia, de cómo habíamos vivido. En esos momentos comencé a entender que para Sofía, su madre había dejado de ser motivo de orgullo para convertirse en motivo de vergüenza. Pero nunca, en mis peores pesadillas, imaginé que llegaría el día en que me daría $5 de regalo mientras le daba 50,000 a una mujer que conocía desde hace apenas 3 años. Nunca imaginé que me llamaría, pobre envergonada, frente a esa misma mujer. Esa madrugada, sentada en mi cama con la tarjeta del abogado en las manos, entendí algo que cambiaría todo. Durante 68 años había sido la mujer invisible porque había elegido serlo. Había aceptado las migajas porque creí que era lo que merecía. Había permitido que me trataran mal porque pensé que el amor de una madre no tiene límites ni condiciones. Pero hay una diferencia entre amar incondicionalmente y permitir que te falten al respeto. Y esa diferencia estaba a punto de enseñársela a mi hija de una manera que jamás olvidaría. El reloj marcaba las 5 de la mañana cuando tomé el teléfono y volví a marcar al despacho jurídico. Esta vez sabía exactamente qué iba a hacer con esa herencia. Y lo que tenía planeado era algo que Sofía y Patricia no verían venir hasta que fuera demasiado tarde. El dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes realmente son. Y yo estaba a punto de descubrir quién había sido Carmen Rodríguez toda su vida. A las 9 de la mañana estaba sentada frente al escritorio del licenciado Mendoza, un hombre de unos 50 años con lentes dorados y una sonrisa que inspiraba confianza. Había llevado mi acta de nacimiento, mi identificación y el corazón más decidido que había tenido en décadas. Lo que pasó en esa oficina cambió mi vida para siempre.
Señora Rodríguez, comenzó el licenciado mientras revisaba unos documentos gruesos, su tío Esteban fue un hombre muy particular. Trabajó durante 40 años como contador en una empresa petrolera, nunca se casó, nunca tuvo hijos, y vivió como si fuera pobre toda su vida. Escuché en silencio mientras él continuaba explicando. Mi padre me había contado historias sobre su hermano Esteban, el que vivía en una casa pequeña, usaba la misma ropa durante años y nunca parecía tener dinero para nada. La familia lo consideraba extraño, incluso tacaño. Jamás imaginamos que estaba acumulando una fortuna. Su tío invirtió cada peso que ganaba, continuó el licenciado. Compró acciones cuando nadie las entendía, invirtió en propiedades cuando estaban baratas, y nunca tocó un centavo de sus ganancias. Durante 40 años construyó un patrimonio que creció hasta alcanzar la suma que le mencioné por teléfono. $2.300.000. Más los intereses acumulados durante 3 años desde su muerte. El total era una cifra que mi mente apenas podía procesar, $2.800.000. ¿Por qué me dejó todo esto a mí?, pregunté, todavía incrédula. El licenciado sonrió y sacó una carta sellada de un sobre amarillo. Él me dejó instrucciones específicas de entregarle esto cuando viniera a reclamar la herencia. Tomé la carta con manos temblorosas. La letra era irregular, como la de un hombre mayor, pero las palabras eran claras. Carmen, si estás leyendo esto es porque finalmente decidiste venir por lo que es tuyo. Siempre supe que eras diferente a los demás de la familia. Te observé durante años criar a tu hija sola, trabajar sin descanso, sacrificarte sin quejarte. Eres la única persona que conozco que entiende el verdadero valor del dinero porque sabes lo que es no tenerlo. Este dinero es para que hagas con tu vida lo que realmente quieras hacer, no lo que las circunstancias te obligaron a hacer. Úsalo sabiamente. Tu tío Esteban. Cuando terminé de leer, había lágrimas en mis ojos. Por primera vez en mi vida, alguien había visto mi esfuerzo, había valorado mi sacrificio, había reconocido mi fortaleza de mujer. Mi tío, el que todos considerábamos loco, había sido el único que realmente me entendió. El licenciado me explicó los procedimientos legales, los documentos que debía firmar, las cuentas bancarias que se abrirían a mi nombre. Todo el proceso tomaría una semana. Una semana para convertirme oficialmente en millonaria. Salí de esa oficina siendo la misma Carmen Rodríguez por fuera, pero completamente diferente por dentro. Durante el camino a casa, mi mente trabajaba a velocidad increíble planificando cada paso de lo que haría después. Esa tarde llamé a mi trabajo y renuncié. Les dije que tenía problemas de salud y que no podría continuar limpiando casas. Mi supervisora se molestó porque era temporada alta, pero yo ya no me importaba disgustar a nadie. Por primera vez en mi vida, mis necesidades eran más importantes que las de otros. Durante los siguientes 3 días, mientras esperaba que los papeles estuvieran listos, comencé a hacer algo que nunca había hecho antes, planear mi futuro pensando solo en mí. Hice listas de todo lo que quería cambiar, de todas las experiencias que había sacrificado, de todos los sueños que había enterrado por falta de dinero. Pero había algo más importante que planear. Tenía que decidir qué hacer con Sofía. Cada vez que pensaba en ella, sentía una mezcla de amor y decepción que me partía el alma. Era mi hija, la niña por la que había sacrificado todo, pero también era la mujer que me había regalado $5 mientras le daba 50.000 a una extraña. El 4.º día después de mi visita al abogado, Sofía me llamó. Su voz sonaba diferente, casi dulce, como cuando era pequeña. Mamá, quería disculparme por el otro día. Creo que Patricia y yo fuimos muy desconsideradas contigo. ¿Te parece si vamos a almorzar mañana? Solo tú y yo, como antes. Por un momento, mi corazón de madre se emocionó. Pensé que tal vez había reflexionado, que tal vez se había dado cuenta de lo hiriente que había sido su regalo. Pero entonces recordé la manera en que había evitado mi mirada, la forma en que se había reído con Patricia, las palabras que había usado para describirme. Está bien, hija, le respondí con calma. Ven mañana a las 2. Tengo algo importante que contarte. Lo que no sabía Sofía era que yo también tenía algo que contarle. Algo que cambiaría para siempre la dinámica entre nosotras. Algo que le enseñaría que su madre, la mujer que había considerado, pobre envergonada, tenía más poder del que jamás había imaginado. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir. Mi mente estaba ocupada perfeccionando el plan que había estado desarrollando durante días. Un plan que no solo cambiaría mi vida, sino que también le daría a mi hija la lección más importante que jamás había recibido.
porque había llegado el momento de que Sofía conociera a la verdadera Carmen Rodríguez. Y estaba segura de que no le iba a gustar lo que iba a descubrir. Hay momentos en la vida que dividen tu existencia en un antes y un después, y este almuerzo con mi hija sería uno de esos momentos que marcan el destino para siempre. Sofía llegó puntual a las 2 de la tarde, pero algo en ella era diferente. Traía el cabello perfectamente peinado, un vestido que costaba más que mi renta mensual, y esa sonrisa forzada que había aprendido a usar desde que se casó con dinero. Pero había algo más en sus ojos, una ansiedad que no podía ocultar completamente. «Mamá, ¿te ves bien?», me dijo mientras se sentaba en mi pequeña mesa de cocina. «¿Has estado descansando más desde que dejaste de trabajar?». La pregunta me sorprendió. Yo no le había dicho que había dejado de trabajar. Eso significaba que había estado preguntando por mí, investigando mi vida. Mi instinto de madre inmediatamente se puso alerta. «¿Cómo sabes que dejé de trabajar?», le pregunté directamente. Se sonrojó ligeramente y evitó mi mirada. «Es que, bueno, llamé a la señora Martínez para preguntarle si necesitaba que fueras más días, y me dijo que ya no trabajas con ella». Ahí estaba la verdad. Sofía no había venido a disculparse por su comportamiento. Había venido porque algo le había preocupado. El hecho de que su madre hubiera dejado de trabajar sin avisarle, sin pedirle ayuda, sin dar explicaciones, la había inquietado lo suficiente como para investigar. Decidí seguir su juego un poco más. Sí, decidí tomarme un descanso. A mi edad, el cuerpo ya no aguanta tanto. «Pero mamá», insistió, «¿cómo vas a pagar la renta? ¿Cómo vas a comer? No tienes ahorros, no tienes pensión. ¿En qué estabas pensando?». Y ahí estaba la verdadera Sofía. No había venido preocupada por mi bienestar emocional después de haberme humillado con el regalo de $5. Había venido preocupada porque temía que se convirtiera en su responsabilidad financiera. Temía que la madre pobre se volviera una carga para su nueva vida de lujos. «No te preocupes por eso», le dije con calma mientras servía el agua en vasos de vidrio barato. «He encontrado la manera de solucionar mis problemas económicos». Sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y curiosidad. «¿En serio? ¿Conseguiste otro trabajo? ¿Algo mejor pagado?». «Algo así», respondí, disfrutando cada segundo de su confusión. Durante los siguientes 20 minutos, Sofía habló sobre su vida, sus planes de viaje con Patricia, las remodelaciones que estaban haciendo en su casa. Cada palabra que salía de su boca era una confirmación más de que vivía en un mundo completamente diferente al mío, un mundo donde el dinero fluía sin esfuerzo y donde las madres que limpian casas eran un tema incómodo de conversación. Entonces decidí que era hora de comenzar mi plan. «Hija», le dije interrumpiendo su historia sobre el nuevo automóvil que quería comprar, «quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente crees que soy una mujer pobre y envergonada?». Se quedó helada. Sabía exactamente a qué me refería. «Mamá, yo nunca», esas palabras se me salieron. Estaba nerviosa con Patricia ahí, y... «Responde mi pregunta», insistí con una voz que no admitía evasivas. «¿Crees que tu madre es una mujer sin ambiciones, conformista, que no sabe vivir?». Sofía bajó la cabeza. Por un momento vi a la niña que había sido, la que me pedía perdón cuando rompía algo. Pero cuando levantó la cara, era otra vez la mujer adulta que había aprendido a justificar sus crueldades. «Mamá, es que, mira a tu alrededor. Vives en este lugar pequeño, usas la misma ropa desde hace años, nunca has viajado, nunca has hecho nada extraordinario con tu vida. No es que esté mal, pero me da vergüenza», completé la frase por ella. «No es vergüenza», mintió, «es solo que Patricia viene de un mundo diferente, y a veces no sé cómo explicarle». «¿Cómo explicarle que tu madre es una sirvienta?», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «No digas eso», explotó Sofía. «Nunca fuiste una sirvienta. Eres una mujer trabajadora, honesta, que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Pero no lo suficientemente buena como para recibir el mismo regalo que le das a Patricia». El silencio que siguió fue tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Sofía sabía que había sido descubierta en su juego. Sabía que no había manera de justificar los $50,000 para Patricia y los $5 para mí. «Mamá, lo de los regalos fue. Patricia había tenido problemas financieros, y yo quería ayudarla. Contigo es diferente porque sé que no necesitas dinero para ser feliz». La mentira era tan descarada que casi me dio risa.
¿Patricia tiene problemas financieros? ¿La mujer que usa zapatos de $2,000 y bolsos que cuestan más que un automóvil? Son apariencias, tartamudeó Sofía. Por dentro está muy preocupada por su futuro. ¿Y qué hay de mi futuro?, pregunté. ¿No te preocupa el futuro de tu madre? Es diferente, insistió. Tú siempre has sido fuerte, siempre has sabido salir adelante. Patricia es más frágil. Ahí estaba la verdad cruda y dolorosa. Para mi hija, yo era tan fuerte que no necesitaba cuidados, tan resistente que podía soportar cualquier humillación, tan acostumbrada a la pobreza que $5 eran suficientes para hacerme feliz. Patricia, en cambio, era frágil, delicada, merecedora de $50,000 porque su sufrimiento importaba más que el mío. ¿Sabes qué, Sofía?, le dije mientras me levantaba de la mesa. Tienes razón. Siempre he sido fuerte. Tan fuerte que voy a hacer algo que jamás imaginaste que tu madre pobre y envergonzada pudiera hacer. Caminé hacia mi cuarto y saqué de un cajón los papeles que había firmado esa mañana en el banco. Regresé a la cocina y los puse sobre la mesa, frente a ella. Lee esto, le ordené. Sofía tomó los papeles con curiosidad. Al principio su expresión era de confusión, pero conforme iba leyendo, sus ojos se abrían más y más. Cuando llegó a la cifra final del estado de cuenta bancario, el papel se le cayó de las manos. $2,800,000, dijo con voz apenas audible. Mamá, ¿qué es esto? Es mi herencia, respondí con una tranquilidad que me llenaba de poder. La herencia que me dejó mi tío Esteban y que acabo de reclamar esta semana. Sofía me miró como si no me reconociera. ¿Tío Esteban? ¿El hermano loco de mi abuelo? ¿El que vivía como mendigo? Él mismo. Resulta que el loco de la familia era más inteligente que todos nosotros juntos. Mi hija se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información. Yo podía ver su mente trabajando, calculando, replanteando todo lo que creía saber sobre su madre. Finalmente habló, y sus palabras confirmaron todo lo que yo había temido sobre la mujer en que se había convertido. Mamá, esto es maravilloso. Con este dinero puedes ayudarme con la casa nueva que queremos comprar. Patricia y yo habíamos estado preocupadas por... No la dejé terminar. Lo que Sofía acababa de decir era peor que el regalo de $5. En menos de 5 minutos, después de descubrir que su madre tenía casi $3 millones, ya estaba planeando cómo gastarlo en ella y en Patricia. Hija, le dije con una sonrisa que helaba la sangre, necesito que entiendas algo muy importante. Este dinero ha cambiado todo entre nosotras. Y lo que voy a hacer con él te va a enseñar una lección que jamás olvidarás. El poder verdadero no se encuentra en tener dinero, sino en saber exactamente cuándo y cómo usarlo para cambiar vidas para siempre. La expresión en el rostro de Sofía era una mezcla perfecta de shock, confusión y algo que no había visto en años, respeto. Por primera vez desde que se había casado con dinero, me miraba como si fuera alguien importante, alguien digno de su atención completa. Mamá, tartamudeó mientras sostenía los papeles del banco con manos temblorosas, ¿desde cuándo tienes este dinero? ¿Por qué no me dijiste nada? Lo supe hace una semana, respondí con calma, disfrutando cada segundo de su desconcierto. El mismo día que me regalaste $5. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Vi cómo su mente conectaba los puntos, cómo recordaba su comportamiento de esa tarde, las risas con Patricia, la manera despectiva en que había hablado de mí. Su rostro se puso pálido cuando se dio cuenta de la magnitud de su error. Mamá, yo no sabía, si hubiera sabido que... ¿Qué? La interrumpí con una firmeza que la hizo callar inmediatamente. Si hubieras sabido que tengo dinero, ¿me habrías tratado diferente? ¿Me habrías respetado más? ¿Te habrías sentido menos avergonzada de mí? Sofía abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Sabía que cualquier cosa que dijera sería la respuesta incorrecta, porque la verdad era exactamente esa: si hubiera sabido que tenía dinero, me habría tratado completamente diferente. Escúchame bien, continué, levantándome de mi silla para caminar alrededor de la mesa. Durante toda tu vida me has conocido como Carmen la trabajadora doméstica, Carmen la viuda pobre, Carmen la que siempre dice que sí. Pero ahora que sabes que tengo dinero, de repente soy Carmen la que puede ayudarte con una casa nueva. No es así, mamá. Cállate, le grité con una fuerza que me sorprendió incluso a mí. Era la primera vez en mi vida que le gritaba a mi hija, y el impacto fue inmediato.
Sofía se encogió en su silla como una niña pequeña. Vas a escuchar lo que tengo que decir sin interrumpir, continué con voz firme pero controlada. Durante 43 años he sido tu madre. Te cargué en mi vientre, te di vida, te crié sola cuando tu padre murió. Trabajé hasta quebrarme la espalda para que tuvieras comida, ropa, educación. Sacrifiqué mis sueños, mi juventud, mi vida entera para que tú pudieras tener un futuro mejor. Sofía tenía lágrimas en los ojos, pero yo no había terminado. Cuando te casaste y conociste la riqueza, empezaste a verme diferente. Ya no era tu madre que había luchado por ti, sino una carga social, algo que esconder, alguien de quien avergonzarse. El regalo de $5 no fue el peor momento, Sofía. El peor momento fue cuando me llamaste, pobre envergonzada, frente a una mujer que conoces desde hace 3 años. Perdóname, mamá, sollozó. No sé qué me pasó. Patricia y su familia me hacen sentir como si tuviera que ser diferente. ¿Y por qué tienes que ser diferente?, pregunté, sentándome frente a ella otra vez. ¿Por qué tienes que negar de dónde vienes? ¿Por qué tienes que avergonzarte de la mujer que sacrificó todo para que pudieras llegar donde estás? Por primera vez en la conversación, vi un destello de la verdadera Sofía, de mi hija, no de la mujer en que se había convertido por presión social. Porque tengo miedo, admitió entre lágrimas. Miedo de que si saben la verdad sobre mi infancia, sobre cómo vivimos, me vean como menos que ellos. La familia de Patricia tiene generaciones de dinero, tradiciones, apellidos importantes. Yo solo tengo. Solo tienes a una madre que trabajó 18 horas diarias para darte una educación que te permitiera casarte con esa familia, completé. Solo tienes una historia real de superación, de esfuerzo, de amor incondicional. Pero decides que eso es algo de lo que avergonzarse. Sofía lloraba ahora sin consuelo, y por un momento mi corazón de madre quiso consolarla, abrazarla, decirle que todo estaba bien. Pero había aprendido algo importante durante esta semana: el amor de una madre debe tener límites cuando se convierte en falta de respeto. ¿Sabes qué voy a hacer con este dinero?, le pregunté cuando sus lágrimas disminuyeron. Ella me miró con esperanza. Probablemente esperaba que le dijera que lo compartiría con ella, que compraríamos casas juntas, que se convertiría en su socia en una nueva vida de lujos. Voy a hacer exactamente lo que tú no hiciste conmigo, le dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Voy a usarlo para ayudar a alguien que realmente lo aprecie. La confusión regresó a su rostro. ¿Qué quieres decir? He decidido crear una fundación para madres trabajadoras solteras. Voy a usar mi dinero para ayudar a mujeres que están pasando por lo que yo pasé durante años, trabajando múltiples empleos, criando hijos solas, sacrificándose sin que nadie lo valore. Eso está muy bien, mamá. Pero seguramente vas a guardar algo para ti, ¿verdad? Para nosotras. Nosotras, repetí la palabra como si fuera veneno. ¿Desde cuándo somos nosotras, Sofía? Porque el día que me diste $5 mientras le daba 50,000 a Patricia, definitivamente no éramos nosotras, punto. Mamá, por favor. Voy a donar $2,500,000 a la fundación, continué sin hacer caso a sus súplicas. Voy a comprar una casa pequeña pero cómoda para mí. Voy a viajar por primera vez en mi vida. Voy a vivir como siempre quise vivir pero nunca pude porque estaba ocupada siendo tu madre. ¿Y yo?, preguntó con voz pequeña. Tú tienes un esposo rico, una casa grande, automóviles caros, y una suegra que recibe regalos de $50,000. Creo que estarás bien. ¿Me estás castigando por el regalo? No te estoy castigando, le expliqué con calma absoluta. Te estoy enseñando. Durante toda tu vida has visto a tu madre como alguien que existe para darte, para sacrificarse por ti, para estar disponible cuando me necesites. Ahora vas a aprender cómo se siente cuando tu madre decide que su propia vida también importa. Sofía se quedó en silencio durante varios minutos. Podía ver su mente trabajando, procesando la nueva realidad, entendiendo que su madre acababa de cambiar las reglas del juego para siempre. ¿Hay algo que pueda hacer para arreglar esto?, preguntó finalmente. Sonreí por primera vez en toda la conversación. Era una sonrisa llena de amor, pero también de determinación. Sí, hija. Hay algo que puedes hacer. Pero va a costarte mucho más que $50,000. Va a costarte algo que no estoy segura de que tengas. ¿Qué es? La humildad para reconocer quién eres realmente y el valor para defender a la madre que te dio todo,
sin importar quién esté mirando. Y lo que pasó después de esas palabras determinaría si mi hija tendría una segunda oportunidad o si acababa de perder a su madre para siempre. Las segundas oportunidades no se regalan, se ganan con acciones que demuestran que has entendido el valor de lo que estuviste a punto de perder para siempre. Sofía se quedó sentada en mi cocina durante 15 minutos más sin decir una palabra. Podía ver cómo su mente trabajaba, calculando, procesando, tratando de entender completamente lo que acababa de pasar. Su mundo había cambiado en una hora, y no solo porque descubrió que su madre tenía dinero, sino porque se había dado cuenta de que esa madre ya no era la mujer sumisa que siempre había conocido. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. Más pequeña, más humilde, más parecida a la niña que había sido. Mamá, sé que he cometido errores terribles. Sé que he sido injusta contigo, ingrata, cruel incluso. Pero necesito que entiendas algo, nunca fue porque no te quisiera. Fue porque... ¿Por qué? La interrumpí, pero esta vez sin agresividad. Quería escuchar su explicación real, no sus excusas. Porque tenía miedo de no ser suficiente, confesó con lágrimas frescas en los ojos. Cuando me casé con Ricardo y conocí a su familia, me di cuenta de que venía de un mundo completamente diferente. Ellos hablan de generaciones de dinero, de tradiciones familiares, de apellidos que significan algo. Y yo solo tenía una madre que limpiaba casas. ¿Y eso te parecía poco?, pregunté, genuinamente curiosa por entender su perspectiva. No era poco, respondió rápidamente. Era demasiado real. Ellos vivían en una burbuja donde nunca habían tenido que luchar por nada, y yo llegué con historias de trabajos de noche, de falta de dinero para útiles escolares, de cenas que eran solo arroz con huevo porque no había más. Me hacía sentir como una impostora. Por primera vez en semanas, empecé a entender a mi hija. No justificaba su comportamiento, pero al menos entendía de dónde venía su vergüenza. Entonces decidiste que era mejor negar tu pasado que estar orgullosa de él, observé. Decidí que era más fácil encajar si ellos no sabían toda la verdad, admitió. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a verme a través de sus ojos. Empecé a ver nuestra vida pasada como algo menor. ¿Y a mí?, pregunté directamente. Sofía cerró los ojos antes de responder. Empecé a verte como la evidencia de lo que no quería que supieran de mí. La honestidad de su respuesta me dolió más que todas sus acciones anteriores. Pero también me dio algo que no había tenido antes, una explicación real, no una excusa. ¿Y Patricia?, continué. ¿Por qué ella merece $50,000 y yo 5? Porque Patricia representa lo que quiero ser, respondió con voz quebrada. Rica, sofisticada, sin preocupaciones financieras. ¿Y tú representas lo que he estado tratando de dejar atrás? ¿Sabes cuál es la ironía de todo esto?, le pregunté con una sonrisa amarga. Patricia, la mujer que admiras tanto, la que representa todo lo que quieres ser, viene a pedirme dinero porque está en problemas financieros. La mujer sofisticada y sin preocupaciones está desesperada por dinero. ¿Qué? Sofía me miró confundida. Patricia me visitó ayer, le expliqué, disfrutando la sorpresa en su rostro. Vino a pedirme que le prestara $30,000 porque tiene deudas que no puede pagar. Resulta que toda esa sofisticación y riqueza es pura apariencia. Vive de créditos, debe más de lo que tiene, y está desesperada. Sofía se quedó boquiabierta. Eso es imposible. Patricia tiene deudas, la corregí. Su ropa cara, sus joyas, sus viajes, todo está pagado con dinero prestado. Y ahora que los bancos le están cobrando, necesita dinero real. Por eso se acercó tanto a ti, Sofía. No porque le agrade tu amistad, sino porque sabía que estás casada con dinero. Vi cómo esta revelación destruía otra ilusión de mi hija. La mujer que había admirado, por la cual había negado a su propia madre, resultaba ser una fachada desesperada por dinero. ¿Le vas a prestar el dinero?, preguntó Sofía con voz pequeña. ¿Qué crees tú que debería hacer?, le devolví la pregunta. Sofía pensó durante un momento antes de responder. Creo que no deberías prestarle nada. Si realmente está en problemas financieros, es porque no sabe manejar el dinero. Prestárselo solo retrasaría sus problemas. ¿Y qué hay de nuestra amistad con ella? ¿Qué amistad?, respondió Sofía con una amargura que no esperaba. Si solo se acercó a nosotras por dinero, nunca hubo amistad real. Exactamente, confirmé.
¿Y sabes qué más me dijo Patricia cuando vino a verme? Sofía negó con la cabeza, pero podía ver que temía la respuesta. Me dijo que era una lástima que tuvieras que cargar con una madre como yo. Que entendía perfectamente por qué te sentías avergonzada. Que ella, en tu lugar, habría cortado todo contacto conmigo hace años. El impacto de estas palabras fue inmediato. Sofía palideció completamente y sus ojos se llenaron de una furia que no había visto en años. ¿Dijo eso?, preguntó con voz temblando de rabia. Word por word, confirmé. Y también me sugirió que sería mejor para todos si yo me alejara de tu vida para no seguir causándote problemas sociales. Esa. Sofía se detuvo antes de decir algo de lo que se arrepintiera, pero podía ver la guerra que se libraba en su interior. Ahora entiendes por qué necesito que demuestres con acciones, no con palabras, si realmente quieres una segunda oportunidad conmigo, le dije con calma. Porque las palabras se las lleva el viento, Sofía. Pero las acciones revelan quiénes somos realmente. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó con determinación. Esta noche hay una cena en casa de los padres de Ricardo, le dije, recordando la invitación que había mencionado durante la comida. Patricia estará ahí. Toda la familia estará ahí. Sí, confirmó, sin entender hacia dónde iba la conversación. Vas a llevarme como tu invitada, le anuncié con una sonrisa que la hizo abrir los ojos completamente. ¿Qué? Me vas a presentar como tu madre, Carmen Rodríguez, quien trabajó limpiando casas durante 20 años para darte la educación que te permitió estar en esa mesa. Vas a contar nuestra historia real, sin vergüenza, sin disculpas, con orgullo. Mamá, no puedo. ¿No puedes?, repetí con frialdad. Entonces no has entendido nada de lo que hemos hablado hoy. La miré directamente a los ojos y le dije las palabras que determinarían nuestro futuro. Esta es tu única oportunidad de demostrarme que la hija que crié con tanto amor sigue existiendo. Si no puedes defender a tu madre frente a esas personas, entonces realmente me has perdido para siempre. Y lo que Sofía decidiera hacer esa noche revelaría si todavía tenía una hija o si acababa de criar a una perfecta extraña. Cuando una madre decide apostar todo su amor en una sola jugada, el resultado define para siempre el destino de esa relación. Sofía se quedó inmóvil en su silla durante casi 5 minutos después de que le lancé mi ultimátum. Podía ver cómo su mente trabajaba, procesando las implicaciones de lo que le estaba pidiendo. No era solo llevarme a una cena, era elegir públicamente entre la madre que la había criado y la vida social que había construido. Mamá, dijo finalmente con voz temblorosa, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Ricardo viene de una familia muy tradicional, muy conservadora. Sus padres tienen ideas muy específicas sobre las clases sociales, completé por ella. ¿Sobre qué tipo de personas merecen respeto y cuáles no? No es eso, insistió, pero su voz sonaba poco convincente incluso para ella misma. Es solo que, nunca han conocido a alguien que haya trabajado que haya trabajado limpiando casas, dije con una tranquilidad que helaba la sangre. ¿Que haya tenido que arrodillarse para limpiar los pisos de gente como ellos? Sofía se encogió con cada palabra. Mamá, por favor. ¿Sabes qué, hija?, le dije levantándome de la mesa. Tu reacción ya me ha dado la respuesta que necesitaba. El hecho de que veas mi propuesta como algo imposible, como algo que te avergonzaría, me confirma que no has entendido nada de lo que hemos hablado hoy. No es eso, gritó, poniéndose de pie también. Es que necesito tiempo para preparar el terreno, para explicarles gradualmente. Explicarles que, la interrumpí. ¿Que tienes una madre que te ama? ¿Que esa madre sacrificó su vida entera para darte oportunidades? ¿Que gracias a esa madre pudiste estudiar y convertirte en la mujer que eres hoy? Es más complicado que eso, murmuró. No, Sofía. Es exactamente así de simple. O estás orgullosa de quién eres y de dónde vienes, o no lo estás. No hay término medio. Caminé hacia la ventana y miré hacia la calle. Era una tarde tranquila, con niños jugando en la banqueta y madres colgando ropa en los patios. Era el mundo real, el mundo del que Sofía había decidido escapar. ¿Sabes qué descubrí cuando recibí la herencia de mi tío Esteban?, le pregunté sin voltear a verla. ¿Qué?, respondió con voz pequeña. Descubrí que había estado viviendo como pobre durante décadas, no porque no tuviera dinero, sino porque había aceptado que ese era mi lugar en el mundo. Acepté que las mujeres como yo no merecían más, que nuestro destino era servir a otros y estar agradecidas por las migajas.
Me volteé para mirarla directamente. Pero hay una diferencia entre mi situación y la tuya, Sofía. Yo no sabía que tenía opciones. Tú sí las tienes, y aún así eliges la vergüenza. No elijo la vergüenza, protestó débilmente. Entonces, ¿qué eliges?, le pregunté con dureza. Porque hasta ahora, en cada momento crucial, has elegido a Patricia sobre mí, has elegido la apariencia sobre la verdad, has elegido la comodidad social sobre el amor de tu madre. Sofía se dejó caer de nuevo en la silla, derrotada. No sé cómo hacer esto, mamá. No sé cómo ser la persona que quieres que sea. No quiero que seas nadie más que quien realmente eres, le expliqué suavizando mi tono. Pero necesito que descubras quién es esa persona. Porque la mujer que me dio $5 mientras le daba 50,000 a Patricia no es mi hija. Es una extraña que se parece a mi hija. ¿Y si voy esta noche contigo?, preguntó con voz esperanzada. ¿Y si hago lo que me pides? ¿Eso arreglaría todo entre nosotras? Sería un comienzo, respondí honestamente. Pero Sofía, necesitas entender algo muy importante, no puedes arreglar años de falta de respeto con una sola acción. Tendrías que demostrar con el tiempo que has cambiado realmente. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, yo continuaré con mis planes. La Fundación para Madres Trabajadoras Solteras seguirá adelante. Mi nueva casa seguirá adelante. Mi nueva vida seguirá adelante. Con o sin ti. La palabra, sin, resonó en el aire como una sentencia. Sofía entendió que ya no estaba negociando desde una posición de poder. Ya no era la hija mimada que podía hacer lo que quisiera sabiendo que su madre siempre la perdonaría. Era una mujer adulta que tendría que ganarse el perdón con acciones reales. Esta noche es viernes, dijo después de un largo silencio. Sí. La cena es a las 8. Lo sé. ¿Tienes algo apropiado que ponerte? La pregunta me sorprendió, pero también me dio esperanza. Por primera vez estaba pensando prácticamente en cómo hacer que esto funcionara, no en razones para evitarlo. Tengo un vestido negro que compré para el funeral de tu tía Rosa, le dije. Está en buenas condiciones. ¿Puedo llevarte a comprar algo nuevo?, preguntó tímidamente. Algo que te haga sentir cómoda en esa cena. Era una oferta de paz, un pequeño paso hacia la reconciliación. Pero también era una trampa potencial. Si aceptaba, podría estar permitiendo que me moldeara para encajar en su mundo en lugar de exigir que su mundo me aceptara como soy. ¿Por qué?, le pregunté directamente. ¿Para que me vea más presentable? ¿Para que no te avergüence tanto? No, respondió rápidamente. Para que te sientas segura y cómoda. Para que sepas que estoy de tu lado. Era la primera vez en meses que Sofía hablaba de estar de mi lado. Decidí darle el beneficio de la duda. Está bien, acepté. Pero con una condición, eliges la ropa que te haga sentir orgullosa de presentarme como tu madre, no la ropa que me haga pasar desapercibida. Trato hecho, respondió con la primera sonrisa genuina que había visto en ella en semanas. Mientras se preparaba para irse, agregué una última advertencia. Sofía, lo que pase esta noche en esa cena determinará no solo nuestro futuro como madre e hija, sino también quién eres realmente como persona. Espero que estés preparada para lo que vas a descubrir sobre ti misma. Y lo que no le dije era que yo también estaba preparándome para una revelación que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi hija. A veces necesitas ponerte la armadura correcta antes de entrar a la batalla que definirá quién eres realmente. Sofía me recogió a las 4 de la tarde en su auto nuevo, un sedán plateado que costaba más que mi salario de 5 años. Cuando subí al asiento del pasajero, noté que sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba el volante. Por primera vez en meses, mi hija estaba nerviosa por algo que tenía que ver conmigo. ¿A dónde vamos?, le pregunté mientras se alejaba de mi colonia. Al centro comercial Las Palmas, respondió sin mirarme. Hay una tienda ahí donde mi suegra compra su ropa. Tienen cosas elegantes pero no exageradas. ¿Tu suegra?, repetí con una sonrisa que ella no pudo ver. ¿La misma que recibe regalos de $50,000? Sofía se puso roja. Mamá, ya te pedí perdón por eso. No estoy reprochando, la tranquilicé. Solo me parece curioso que ahora quieras que use la misma tienda que ella. ¿Qué cambió? Cambió que, se detuvo, buscando las palabras correctas. Cambió que me di cuenta de que he estado tratando de esconderte en lugar de estar orgullosa de ti. Era una respuesta honesta,
pero yo necesitaba ir más profundo. ¿Y qué te hizo darte cuenta de eso?, pregunté mientras observaba las calles lujosas por las que ahora transitábamos. Cuando me dijiste que Patricia había venido a pedirte dinero, admitió. Me di cuenta de que la mujer que yo admiraba, por la que había negado a mi propia madre, no era quien yo creía que era. ¿Y eso es suficiente para cambiar años de comportamiento? Sofía se detuvo en un semáforo en rojo y me miró directamente por primera vez en el viaje. No sé si es suficiente, mamá. Pero sé que es el comienzo. Y sé que si no empiezo ahora, te voy a perder para siempre. Había algo en su voz, una vulnerabilidad que no había escuchado en años, que me hizo creer que tal vez, solo tal vez, mi hija realmente estaba empezando a entender. La tienda era exactamente lo que esperaba, grande, lujosa, llena de ropa que costaba más que mi renta mensual. Pero lo que no esperaba era cómo Sofía se comportaría cuando llegáramos ahí. Buenas tardes, le dijo a la vendedora con una seguridad que me sorprendió. Necesitamos un vestido para mi madre. Algo elegante para una cena formal. La vendedora, una mujer de unos 40 años con una sonrisa profesional, nos miró a ambas de arriba a abajo. Podía ver cómo hacía sus cálculos mentales, Sofía vestida con ropa cara, yo vestida con mi ropa de siempre. ¿Qué tipo de evento?, preguntó dirigiéndose exclusivamente a Sofía, como si yo no pudiera responder por mí misma. Una cena familiar, respondió Sofía. Con gente importante. La frase, gente importante, me molestó, pero decidí quedarme callada para ver cómo se desarrollaba la situación. ¿Qué talla usa la señora?, preguntó la vendedora, otra vez hablando con Sofía en lugar de conmigo. Antes de que mi hija pudiera responder, decidí hablar por mí misma. Uso talla mediana, dije con voz clara y firme. Y puedo responder por mí misma, gracias. La vendedora se volvió hacia mí con una expresión ligeramente sorprendida, como si no esperara que hablara. Por supuesto, señora. ¿Tiene algún color de preferencia? Azul marino o negro, respondí. Algo que no grite, pero que tampoco me haga invisible. Mientras la vendedora iba a buscar opciones, Sofía me susurró, mamá, no necesitas ser tan directa con ella. ¿Por qué no?, le pregunté en voz normal, sin susurrar. ¿Por qué es una tienda cara? ¿Por qué su clientela usual no incluye mujeres como yo? No es eso, protestó Sofía, pero podía ver que estaba incómoda. Sofía, le dije mirándola directamente a los ojos, si vas a llevarme a esa cena esta noche, necesitas estar preparada para defenderme no solo frente a tu familia política, sino frente a cualquiera que me trate como menos que una persona completa. Empezando por la vendedora de esta tienda. La vendedora regresó con 3 vestidos, uno negro conservador, uno azul marino elegante, y uno gris que era hermoso pero discreto. Estos son nuestros estilos más apropiados, dijo, y el modo en que dijo apropiados me hizo entender que había elegido los vestidos menos llamativos de la tienda. ¿Apropiados para qué?, le pregunté directamente. Perdón, respondió, claramente confundida por mi pregunta. Usted dijo que estos son los estilos más apropiados. ¿Apropiados para qué, exactamente? La vendedora miró a Sofía como buscando ayuda, pero mi hija permanecía callada, observando la interacción con fascinación. Bueno, para eventos formales donde se prefiere un look más conservador, tartamudeó la vendedora. ¿Y no tiene nada que sea elegante sin ser conservador?, pregunté. ¿Algo que haga que una mujer se sienta segura y hermosa, no invisible? Por primera vez desde que llegamos, vi un destello de respeto en los ojos de la vendedora. Sí, señora. Déjeme traerle algunas opciones más. Cuando se fue, Sofía me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Qué?, le pregunté. Nada, respondió, pero había algo parecido a la admiración en su voz. Es solo que nunca te había visto así. ¿Cómo? Segura. Poderosa. Como si supieras exactamente quién eres y no te disculparas por ello. Era una observación interesante, porque yo tampoco me había sentido así antes. Pero tener dinero en el banco, saber que tenía opciones, saber que ya no dependía de la aprobación de nadie para sobrevivir, me había dado una confianza que no sabía que poseía. Esta es quien he sido siempre, Sofía, le expliqué. Solo que antes tenía miedo de mostrarlo porque pensaba que no tenía derecho. La vendedora regresó con 5 vestidos completamente diferentes, elegantes, sofisticados, pero con presencia. Vestidos para una mujer que quería ser vista y respetada, no escondida. Estos, dijo con una sonrisa genuina,
Estos son para una mujer que sabe lo que vale. Y mientras me dirigía al probador, escuché a Sofía murmurar algo que me llenó de esperanza. Sí, esa es mi madre. Pero lo que no sabía era que la prueba real no sería encontrar el vestido perfecto, sino lo que pasaría cuando llegáramos a esa cena y mi hija tuviera que elegir entre su nueva seguridad y su vieja vergüenza. Hay momentos en la vida donde una mujer se mira al espejo y se da cuenta de que ha estado viviendo como una versión diminuta de quien realmente es. El vestido azul marino me quedaba perfecto. No era solo que me quedara bien de talla, sino que me transformaba en una versión de mí misma que no sabía que existía. Cuando salí del probador, la expresión en el rostro de Sofía me lo confirmó todo. Mamá, susurró con los ojos muy abiertos, te ves increíble. Pero no era solo el vestido. Era como me sentía usándolo. Era la postura recta, la cabeza en alto, la sensación de que merecía estar en cualquier lugar donde este vestido me llevara. ¿Qué opina?, me preguntó la vendedora, y esta vez pude ver que su respeto era genuino. Opino que este vestido entiende quién soy, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la confianza en mi voz. Mientras Sofía pagaba el vestido, aproveché para observarla más detenidamente. Había algo diferente en ella también. No podía precisar qué, pero parecía más presente. Más consciente de lo que estaba pasando, menos perdida en sus propios pensamientos. ¿Sabes qué necesitas ahora?, me dijo mientras caminábamos hacia el auto. ¿Qué? Que alguien te arregle el cabello y te haga un maquillaje profesional. La sugerencia me sorprendió. Sofía, no necesito. No es porque necesites verte diferente, me interrumpió rápidamente. Es porque mereces sentirte completamente segura esta noche. Y si un peinado profesional te ayuda a sentirte aún más poderosa, entonces vamos a hacerlo. Era una distinción importante. No estaba tratando de cambiarme para que encajara en su mundo, sino ayudándome a sentirme completamente preparada para enfrentarlo. Está bien, acepté. Pero con una condición. ¿Cuál? Que me expliques exactamente qué esperar esta noche. ¿Quién va a estar ahí? ¿Cómo es la familia de Ricardo? ¿Qué tipo de conversaciones tienen? Quiero estar preparada para todo. Sofía asintió mientras conducía hacia el salón de belleza. Los padres de Ricardo se llaman Eduardo y Esperanza. Él es dueño de 3 concesionarios de autos, ella viene de una familia que tiene dinero desde hace generaciones. Son conservadores. Muy preocupados por las apariencias. ¿Y qué opinan de ti? Les gusto porque vengo de buena familia y tengo educación universitaria, respondió, y luego agregó con voz más pequeña, pero nunca han preguntado mucho sobre mi pasado. ¿Por qué tú nunca les has dado razones para preguntar? Exacto. ¿Y Ricardo? ¿Él sabe toda la verdad sobre nuestra historia? Sofía se quedó callada durante un momento demasiado largo. Sofía, insistí, ¿Ricardo sabe cómo vivíamos? ¿Sabe que trabajé limpiando casas? ¿Sabe que hubo épocas donde comíamos frijoles toda la semana porque no había dinero para más? ¿Sabe que tuvimos dificultades económicas?, respondió finalmente. Esa no es la misma cosa. Lo sé. ¿Qué le dijiste exactamente? Sofía suspiró profundamente antes de responder. Le dije que mi padre murió cuando yo era pequeña y que fue difícil para ti mantener la casa sola. Le dije que trabajabas mucho pero nunca especifiqué en qué. ¿Y él nunca preguntó? Una vez preguntó en qué trabajabas, y yo le dije que en limpieza y mantenimiento. Técnicamente no era mentira. Pero tampoco era la verdad completa. No. ¿Y esta noche vas a decir la verdad completa? Sí, respondió con voz firme. Esta noche van a saber exactamente quién eres y lo orgullosa que estoy de ser tu hija. Llegamos al salón de belleza, un lugar elegante donde claramente Sofía era cliente regular. La recepcionista la saludó por nombre y inmediatamente nos acomodó. Quiero que traten a mi madre como tratan a su cliente más importante, le dijo Sofía a la estilista. Quiero que se sienta absolutamente hermosa. Durante las siguientes 2 horas, me consintieron de una manera que nunca había experimentado. Me lavaron el cabello con productos que olían a flores caras, me hicieron un peinado elegante pero natural, me aplicaron un maquillaje que realzaba mis facciones sin hacerme ver como otra persona. Pero lo más importante no era lo que estaban haciendo con mi apariencia externa. Era la conversación que Sofía y yo tuvimos mientras esperábamos. Mamá, me dijo mientras me aplicaban el maquillaje, hay algo que necesito decirte. ¿Qué? Cuando era adolescente,
Solía avergonzarme cuando mis compañeras de escuela venían a la casa y veían que nuestra sala tenía muebles viejos y que nuestro refrigerador hacía ruido. Lo recuerdo. Pero lo que no sabías es que había una compañera, María José, que venía de una familia muy rica. Ella siempre se quedaba más tiempo que las otras cuando venía a estudiar. ¿Por qué? Porque decía que nuestra casa se sentía como un hogar de verdad. Decía que en su casa todo era perfecto pero frío, que sus padres casi nunca estaban y cuando estaban, solo hablaban de negocios o compromisos sociales. Sofía hizo una pausa antes de continuar. Un día me dijo que envidiaba lo cerca que tú y yo éramos, cómo hablábamos de todo, cómo te preocupabas por cada detalle de mi día. Me dijo que ella daría todo su dinero por tener una madre que la quisiera como tú me querías a mí. ¿Y qué pensaste cuando te dijo eso? En ese momento pensé que no entendía nuestra situación. Pero ahora me doy cuenta de que ella veía algo que yo no podía ver, que teníamos algo mucho más valioso que todo su dinero. La estilista terminó con mi maquillaje y me volteó hacia el espejo. La mujer que me miraba de vuelta era yo, pero era la mejor versión de mí misma. Era elegante, segura, hermosa. Era una mujer que merecía respeto. ¿Lista para cambiar algunas mentes esta noche?, me preguntó Sofía con una sonrisa. Lista, respondí, pero lo que no le dije era que las mentes que más necesitaban cambiar esta noche probablemente serían las nuestras. A veces la vida te prepara una lección tan poderosa que en una sola noche puedes cambiar décadas de creencias sobre quién eres y lo que mereces. El restaurante Los Arcos era exactamente lo que esperaba: manteles blancos, copas de cristal, meseros que hablaban en voz baja y precios que costaban más que mi salario semanal de antes. Pero cuando entramos, algo había cambiado en mí. Ya no me sentía como una intrusa en un mundo ajeno. Me sentía como una mujer que merecía estar ahí. Ricardo nos esperaba en una mesa para 6 personas junto a sus padres. Cuando nos vio llegar, se levantó inmediatamente, pero pude notar la sorpresa en su rostro cuando me vio. Era claro que no esperaba que me viera tan digna. Mamá, dijo Sofía con voz clara y orgullosa, quiero presentarte a mis suegros, Eduardo y Esperanza Morales, y a mi novio Ricardo. Esta es mi madre, Carmen. La forma en que dijo, mi madre, no tenía ni rastro de vergüenza o disculpa. Era una declaración de orgullo, y yo pude sentir cómo esas 2 palabras cambiaron toda la dinámica de la mesa. Mucho gusto, dije extendiendo mi mano con confianza. Sofía me ha hablado mucho de ustedes. Eduardo, un hombre corpulento de unos 60 años, me estrechó la mano con firmeza. El gusto es nuestro, Carmen. Esperanza y yo estábamos ansiosos por conocer finalmente a la madre de Sofía. La palabra, finalmente, no pasó desapercibida para mí. Era claro que se habían preguntado por qué habían tardado tanto en conocerme. Sofía es muy reservada con su vida familiar, respondí con una sonrisa. Pero supongo que todas las madres entendemos la necesidad de proteger a nuestros hijos hasta estar seguras de las personas que los rodean. Era una manera elegante de señalar que la tardanza en conocernos había sido una decisión consciente, no una vergüenza que esconder. Vi cómo Esperanza, una mujer elegante de cabello gris perfectamente peinado, me evaluaba con nueva curiosidad. ¿Y a qué se dedica, Carmen?, preguntó Eduardo mientras nos sentábamos. Este era el momento que sabía que llegaría. La pregunta que definiría toda la velada. Miré a Sofía, quien me asintió con una sonrisa alentadora. He trabajado toda mi vida en servicios domésticos, respondí sin vacilar. Limpieza, mantenimiento, cuidado de casas. Trabajo honesto que me permitió criar a mi hija sola después de que mi esposo murió. El silencio en la mesa duró exactamente 3 segundos, pero se sintió como una eternidad. Pude ver cómo Eduardo y Esperanza intercambiaban una mirada rápida, procesando esta información. Eso debe haber sido muy difícil, dijo Esperanza con una voz que no pude descifrar si era compasiva o condescendiente. Fue lo que tenía que hacer, respondí simplemente. Y estoy orgullosa de haberlo hecho bien. Miren a la mujer en la que se convirtió mi hija. Ricardo, que había permanecido callado, finalmente habló. Sofía es extraordinaria. Es inteligente, trabajadora, tiene valores sólidos. Esas cualidades vienen de algún lado. Era la primera vez que alguien en esa mesa conectaba directamente mis sacrificios con las cualidades de Sofía que admiraban. Exactamente, dije mirando a Ricardo con aprobación. Los valores no se compran en las tiendas caras. Se forjan en las cocinas donde una madre enseña a su hija que el trabajo duro tiene dignidad, que la honestidad vale más que la apariencia,
y que el amor verdadero no depende de cuánto dinero tengas en el banco. La conversación continuó, pero pude notar cómo gradualmente la dinámica cambiaba. Eduardo comenzó a hacerme preguntas sobre mi trabajo, genuinamente interesado en entender cómo había manejado las dificultades de ser madre soltera. Esperanza compartió historias sobre los desafíos de criar hijos en un mundo donde los valores parecían cambiar constantemente. Pero fue durante el plato principal que pasó algo completamente inesperado. Carmen, dijo Eduardo de repente, tengo que hacerte una confesión. Toda la mesa se quedó callada. Cuando Sofía nos dijo que traería a su madre esta noche, Esperanza y yo estábamos preocupados. Eduardo, exclamó Esperanza, claramente mortificada por su honestidad. No, déjame terminar, continuó él. Estábamos preocupados porque Sofía siempre había sido muy evasiva sobre su familia. Pensábamos que tal vez había algo problemático. Y pregunté, curiosa por escuchar el resto. Y resulta que si hay algo problemático, dijo con una sonrisa. El problema es que nosotros hemos estado tan preocupados por mantener las apariencias que casi perdemos la capacidad de reconocer la verdadera clase cuando la vemos. Esperanza puso su mano sobre la de su esposo. Eduardo tiene razón. En los últimos años, hemos conocido muchas personas con dinero y educación que no tienen ni una pizca de la dignidad y el carácter que tú tienes. Pero la sorpresa más grande vino de Ricardo. Carmen, dijo mirándome directamente, hay algo que quiero decirte. Algo que nunca le he dicho a Sofía. Sofía lo miró con alarma. ¿Qué? Mi abuela materna, la mujer que más admiro en el mundo, trabajó durante 30 años limpiando oficinas para mantener a sus 5 hijos después de que mi abuelo las abandonó. El silencio en la mesa ahora era de una calidad completamente diferente. Ella me enseñó que el valor de una persona no se mide por su trabajo, sino por cómo hace ese trabajo. Me enseñó que la dignidad no viene del título en tu tarjeta de presentación, sino de levantarte cada día y hacer lo que necesitas hacer por las personas que amas. Ricardo tomó la mano de Sofía. Cuando me dijiste que tu madre había trabajado en limpieza, no me dio vergüenza. Me dio respeto. Porque entendí que tenías la misma fortaleza que mi abuela. Sofía tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué nunca me dijiste eso? Porque quería que tú llegaras a valorar a tu madre por tus propias razones, no porque yo te dijera que debías hacerlo. En ese momento, entendí algo profundo sobre las relaciones humanas. A veces las personas nos juzgan no por quienes somos, sino por cómo nosotros mismos nos presentamos. Si hubiéramos llegado con vergüenza, ellos habrían sentido vergüenza por nosotras. Pero llegamos con orgullo, y ellos respondieron con respeto. La velada terminó con abrazos genuinos y planes para futuras reuniones. Pero lo más importante no fue la aceptación de la familia de Ricardo. Fue ver cómo Sofía caminaba diferente cuando salimos del restaurante, cómo se había dado cuenta de que había estado avergonzándose de la fuente misma de su fortaleza. Mamá, me dijo mientras caminábamos al auto, gracias por enseñarme esta noche que la clase verdadera no se compra. Se hereda. Y yo heredé la mejor de todas. Esa noche aprendí que cuando dejas de disculparte por quién eres y empiezas a celebrarlo, el mundo entero cambia su manera de verte. Y a veces, esa transformación puede suceder en una sola cena. Si esta historia te enseñó algo valioso sobre el poder de la dignidad personal y cómo nuestras percepciones moldean la realidad, dale me gusta y sigue nuestro canal, Recuerdos del Pasado Escondido, para más historias que transforman vidas con cada palabra. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.